Perfecto. Hoy vamos a ver la última unidad, ¿sí? Que es la de riesgos mecánicos en máquinas y herramientas, ¿sí? Y este fin de semana yo les voy a armar el trabajito, ¿sí? Para que ustedes hagan de a 2 personas, ¿sí? Con 2 integrantes. Cosa de que ya se los esté pasando la semana que viene, el martes de la semana que viene, y ya lo puedan empezar a trabajar, ¿sí? Con una fecha más o menos 10, 15 días para poder presentar, ¿sí? Si lo tengo listo, se los paso por el grupo el fin de semana, ¿estamos? Así ya lo van a dar. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir ahora la pantalla. Ahí está. Con lo que es máquinas y herramientas, o sea, los riesgos mecánicos en máquinas y herramientas, que hicimos ayer una pequeña introducción, donde nosotros vamos a ver qué se entiende por riesgos mecánicos, ¿sí? ¿Qué son los riesgos mecánicos? Entonces, los riesgos mecánicos son todos esos factores físicos, ¿sí? Que pueden llegar a dar algún tipo de problemática, ¿sí? Ocasionando lesiones, ¿sí? En el ser humano, por esa acción mecánica que tienen las máquinas, ¿sí? Y que esa acción mecánica se da básicamente por las piezas en movimiento, ¿sí? Que tienen rodamientos, ejes, cardan, árbol de levas. Pero también vamos a considerar dentro de lo que son los riesgos mecánicos, no solamente a ese factor físico o a ese elemento perteneciente a la máquina, sino también a todo lo que son fluidos, ¿sí? Que pueden llegar a ocasionar lesiones en los ojos, si es que ese fluido cae en los ojos, ¿sí? O lesiones en alguna parte del cuerpo, como las manos, dependiendo de la temperatura, ¿sí? O el tipo de fluido, ¿sí? Que circule por esa máquina, ¿sí? Ahora, por lo general, las lesiones, los daños a la salud, ¿sí? Que nosotros tenemos dentro de los riesgos mecánicos, están dados principalmente por lo que es atrapamientos, cortes, golpes, ¿sí? Y obviamente por esas proyecciones que pueden ser tanto de materiales sólidos, ¿sí? En el caso de que se rompa, por ejemplo, un disco en una moladora, ¿sí? O pueden ser proyecciones o fluidos líquidos, ¿sí? En el caso de que se rompa una manguerita y salga algún tipo de aceite, ¿sí? O porque se caiga algo que está en suspensión dentro de lo que es una zona de trabajo X, ¿sí? Por ejemplo, estoy trabajando en una determinada máquina y esa máquina tiene un sistema de aparejo para poder levantar algo, ¿sí? Un molde, un cilindro, ¿sí? Una bobina, ¿sí? Y ese sistema de aparejo se suelta, cae ese aparejo, ¿no es cierto?, donde a mí me puede ocasionar una lesión, o no están bien las eslingas, las cadenas que sostienen a ese elemento que está levantando, ¿sí? Y ese elemento se cae sobre alguna parte de mi cuerpo, que pueden ser una mano, una pierna, un pie o hasta la misma cabeza, ¿sí? Entonces esos son los riesgos que se involucran dentro de una máquina, por ejemplo, y que son los llamados riesgos mecánicos, ¿sí? Ahora, esos riesgos mecánicos, que son ese conjunto de esos factores físicos que dan lugar a una lesión, ¿sí? A un daño por la misma acción mecánica de ese factor que tiene esa máquina o esa herramienta, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Causan riesgos, ¿sí? ¿Y cuáles serían los principales riesgos, ¿sí? Mecánicos que nosotros vamos a encontrarnos en nuestra labor diaria, ¿sí? Desempeñando funciones
como técnicos o como futuros licenciados en el campo de la seguridad y la salud ocupacional. Primeramente, ¿sí?, en las máquinas cuando no tenemos dispositivos de seguridad o paradas de emergencia. Y dentro de esos dispositivos de seguridad, ¿sí?, voy a tener los microswitch, ¿sí?, y voy a tener las fotocélulas o fotoceldas, ¿sí?, que van a hacer las veces de esas paradas de emergencia que cuando ingresa cierta parte del cuerpo, la máquina se pare, o cuando yo abra una puerta lateral de una máquina, ¿sí?, la máquina automáticamente se pare. Entonces, una de las principales causas de un riesgo, de una lesión por un riesgo mecánico, es que esa máquina, ese equipo, no tenga este tipo de dispositivos de seguridad que son automáticos, ¿sí? Otra causa principal es cuando yo estoy trabajando con maquinaria o con herramientas o con equipos, ¿sí?, que no tienen ningún tipo de mantenimiento. No se le hace ni un mantenimiento preventivo, ni un mantenimiento autónomo, ni siquiera un mantenimiento correctivo cuando yo detecté alguna anomalía, ¿sí?, o alguna deficiencia que me puede ocasionar o que me ocasionó un accidente de trabajo, ¿sí? También voy a tener riesgos mecánicos cuando estoy haciendo algún tipo de mantenimiento, porque no es solamente cuando no hago ese mantenimiento, sino también cuando lo hago al mantenimiento, ¿sí?, cuando estoy ajustando o ensamblando, o estoy limpiando, o estoy lubricando, ¿sí?, partes, ¿sí?, de esas máquinas o esos equipos que están en movimiento. Entonces, si yo estoy haciendo ese tipo de acción en partes en movimiento, sin haber activado una parada automática, ¿sí?, o un dispositivo de seguridad, lo más probable es que ocurran accidentes, ¿sí?, como atrapamientos, como golpes, como amputaciones o cortes, ¿sí? Ahora, también se van a producir accidentes cuando yo estoy trabajando sobre maquinarias, ¿sí?, o sobre herramientas que están defectuosas, ¿sí?, que tienen algún tipo de defecto, alguna falla, ocasionado por el uso continuo y que no se ha hecho un recambio o una reparación. Entonces, si eso está defectuoso, también a mí me puede ocasionar un accidente de trabajo, ¿sí? Cuando uso Perdóname, máquinas. tengo una pregunta. Vos sabés que yo hoy veía, vos has trabajado en fábrica y, Sí, bueno, tu visión, digamos, más el estudio, hace que vos te pares delante de una máquina y ves, inmediatamente identifique los riesgos, ¿sí? con el paso Eh, del tiempo, porque cuando uno es nuevito en la actividad tiene que estudiar bien el proceso productivo. Pero bueno, ponele, después de 10 años laburando en una X industria, si ya te paras enfrente de la máquina y lo sabes. en 2 minutos, sí. Sí, Y la verdad que por ahí es como que me costaba un poco identificar algunos riesgos. Sí miro rápido, puedo ver un tablero, un riesgo eléctrico, un riesgo eh, mecánico, pero los riesgos mecánicos son múltiples, al lado de los riesgos, sobre todo de los eléctricos. sí. Eh, yo no sé si es normal, digamos, que te cueste, todavía cueste que uno se adecue o tenga la visión tan pulida como para darse cuenta que en tal lugar de la máquina hay otro riesgo, un riesgo mecánico, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, por supuesto, porque ustedes son Como nuevos, la están, acabas de están decir, justo cursando su te segundo lleva su año. tiempo. Exactamente. Exactamente. Ustedes necesitan primero ver cómo es el proceso productivo, ¿sí? Espera que voy a prender la cámara. Ahí está. Vos necesitas primeramente ver cómo es el proceso productivo, ¿sí? Una vez que viste el proceso productivo, en un día no lo vas a sacar, ¿sí? Porque en base a ese proceso productivo y a cómo está funcionando una determinada máquina, una determinada herramienta, ¿sí?, un equipo, vos de ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tu matriz de riesgo, ¿sí?, para saber cuáles son
¿sí? Los posibles riesgos que me puede ocasionar el desempeño de una cierta tarea en esa máquina. Pero aparte de eso, vos vas a hablar con la gente, ¿sí? Y acá vuelvo a repetir, no solamente es el estudio base que uno tenga y la observación, sino también es la entrevista con la persona que está muchas horas en esta máquina, que es la que me va a decir, ¿sí?, dónde él visualiza otros riesgos que a lo mejor yo no los puedo ver, ¿sí? Entonces esa persona me va a decir, mira, si vos estás viendo, por ejemplo, una guillotina, ¿sí?, que vos sabés que no tiene ningún tipo de protección al costado, a los costados, a los laterales, ¿no? Y que vos estás viendo que eso va guillotinando, ¿no es cierto?, en un ciclo, ¿sí? Y vos decís, acá es muy fácil meter la mano por algún descuido fuera, ¿sí? Entonces, ya por ahí hay cosas que van ya al sentido común, ¿sí? Entonces vos decís, yo pondría una protección ahí, sí o sí, porque vos tenés un peligro, ¿sí? Y aparte ese peligro está asociado con el riesgo. O sea, el peligro es esa guillotina que no tiene absolutamente ningún recubrimiento, ¿sí? Ahí hay un riesgo asociado, o varios riesgos asociados. ¿Cuál va a ser? El más grande es una amputación. Pues si vos metés algo, ya sea por un error, por una equivocación, por una distracción, ¿sí? Si vos metés a una parte del cuerpo, las manos, por ejemplo, lo primero que va a hacer es cortarte los dedos de la mano. O sea, te amputa, como ya lo mínimo que te va a hacer, ¿verdad? Entonces vos decís, ya eso ya va para sentido común. Y después tenés otros lugares que ya necesitas sí o sí de la participación del usuario, en este caso que vendría a ser el trabajador, donde te vas a decir, mirá, vos sabés que acá cada vez que sale la pinza, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que, se traba, ¿sí?, el producto, y cuando sale la pinza de arrastre, y nosotros tenemos que destrabar, ¿sí?, ahí podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, un golpe, ¿no es cierto?, o una laceración, un corte, por esa pinza de arrastre que tocó mi dedo, ¿sí? Que a lo mejor vos en el momento que pasaste no lo viste, pero el trabajador, que es el usuario que está en la máquina, es el que te va a decir qué otros riesgos, ¿sí?, él ve, donde vos vas a poner en consideración, de acuerdo a tu análisis, ¿sí?, de causas, o a tu análisis de riesgos, si eso es, tiene una probabilidad alta, ¿no es cierto?, a una ocurrencia. Pero es normal que uno recién como estudiante, y también cuando sale de la universidad, que recién está ingresando a la actividad, al campo laboral, ¿sí?, se encuentre con ese, ¿sí?, ¿cómo hago yo para diferenciar? Es el paso del tiempo, ¿sí? O sea, a medida que va pasando el tiempo, y a medida que vos vas observando, consultando, y armando tus mapas de riesgo, ¿sí?, y armando haciendo la estadística, por supuesto, y armando tus matrices de riesgo, es ahí donde vos ya vas a salir con otro tipo de visión, ¿sí? Que también es importante consultar no solamente al trabajador, sino también consultar en las otras áreas. Es decir, bueno, a ver, para mí esta máquina le faltan protecciones. Entonces te van a decir desde el área específica, no, mira, la máquina es así. Y vos vas a decir, pero le falta una protección. No, pero en esa área no tenés un riesgo, ¿sí? Cuando vos vayas, te pares, observes en determinada cantidad de tiempo esa tarea, ¿sí?, puede ser que la tarea no tenga riesgo. Puede ser una línea, ¿sí?, una línea donde va arrastrándose algo, donde no tenés absolutamente nada que pueda llegar a ocasionar algún riesgo. Entonces decís, si es una línea por donde va un determinado producto, a un hornito, o va a la caída de una determinada máquina, no tenés ni pinzas de arrastre ni nada, entonces ¿para qué le voy a poner protecciones si acá no tenés riesgo de nada? No hay ningún tipo de riesgo mecánico. Pero eso obviamente es en función del tiempo, ¿sí? Del tiempo, del aprendizaje, que no solamente va a ser por los libros de texto, sino que va a ser ahí en acción, viendo las cosas, ¿no? Entonces, uno sale de la universidad con el conocimiento teórico. ¿Dónde lo va a poner en práctica ese conocimiento teórico? ¿Y dónde adquiere el mayor conocimiento? Poniéndolo en práctica, ¿sí? Que es un trabajo en equipo con los otros compañeros, por supuesto. Y consultar, como les decía ayer. ¿Tenés una duda? Consultar. Si no se te tiene que caer nada, ni el anillo, ni el cinturón, ni la vergüenza. Consultar. Che, mira, tengo este problema, ¿sí? Me acuerdo cuando empezamos con la tecnicatura, ya por el 2016, con la cohorte que me tocó a mí
dar clases, estábamos hablando de barrenos, y una persona no sabía que era un barreno porque jamás había visto un barreno, ¿no? Entonces como que estaba perdida, hablábamos de barrenos, sí, porque barreno por el peligro, y no sabía qué corchones era un barreno. Es muy fácil. Hoy nosotros tenemos teléfonos celulares, es decir, con conectividad, decir, bueno, a ver, ¿qué es un barreno? Busquemos, imaginen lo que es un barreno. Ah, sí. Bueno, listo. Cuando buscamos la imagen de lo que era un barreno, ah, ya sé lo que es. Bueno, listo, busquemos. ¿Sí? Pero que no nos dé vergüenza de pasar toda una clase o de pasar toda una jornada laboral, ¿sí?, sin preguntar. ¿Sí? O sea, eso nos tenemos que acostumbrar. No conocemos algo, lo buscamos, ¿sí?, en los libros de texto, en internet, vemos un tutorial que gracias a Dios la conectividad nos proporciona un montón de beneficios, y si no, consultamos a otro profesional. Pero no te desesperes, Tomás, ni a ninguno de ustedes, ¿sí? A medida que vaya pasando el tiempo, ustedes van a ir tomando ese adiestramiento, ¿sí? Es normal que ahora no lo identifique, pero con el paso del tiempo y en función de las distintas materias que vayan viendo, ya les va a ser mucho más fácil la identificación de ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo el tema de los riesgos mecánicos, ¿sí? ¿Estamos, Tomás? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora, esperen que se me trabó acá. Bien, ¿qué es una máquina? O sea, hablamos de lo que es riesgo mecánico, bueno, ahora digamos qué es una máquina. Y una máquina es un conjunto de elementos, ¿sí? Elementos o instalaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué hace esa máquina? Transforma energía, ¿sí? O sea, recibe una energía conectada a la electricidad, transforma, ¿sí? Transforma energía, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer un determinado producto, ¿sí? O para dar algún tipo, ¿sí?, de servicio auxiliar. O sea, todo trabajo implica una energía. Entonces, una máquina que hace, mediante el trabajo, transforma una energía, que puede ser una energía cinética, ¿sí?, en algo productivo o en algo auxiliar. ¿Sí? Ahora, dentro de la máquina, ayer les había adelantado, yo tengo dos partes que son las que yo tengo que diferenciar. Primero, ¿dónde va a estar el sistema de transmisión? ¿Sí? Es toda la parte mecánica que tiene esa máquina, ¿sí? Que es lo que yo utilizo, ¿no es cierto?, en el proceso productivo, ¿sí? Donde voy a tener los componentes electrónicos, los componentes eléctricos, ¿sí?, los árboles de leva, ¿sí?, voy a tener cardan, voy a tener circuitos, voy a tener engranaje, todo eso es lo que compone el sistema de transmisión. Y después voy a tener la zona operativa, ¿sí?, o la zona donde trabaja el empleado, ¿sí?, que es donde se está realizando esa labor, ¿sí? ¿Se entiende? Esa zona de operación es la parte activa de la máquina que a mí me interesa saber, porque en el sistema de transmisión, en la parte de transmisión, es muy raro que el trabajador ingrese, ¿sí? No se va a meter por debajo de la máquina a tocar el circuito, no, no, no. Eso está adentro, ¿sí? Ahora, la zona donde el trabajador está realizando sus labores, es esa parte activa que tiene la máquina, ¿sí?, es la que a mí me interesa primeramente ver, ¿sí?, el puesto de trabajo. ¿Qué riesgos mecánicos tiene ese puesto de trabajo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Habíamos hablado, ¿sí?, que yo tengo orígenes de lo que es el riesgo mecánico. Ese origen del riesgo mecánico se puede producir, ¿sí?, en la operación. ¿Sí? ¿Operación de qué? ¿Manipulación de qué? Y de herramientas que son manuales, ¿sí?, que pueden tener un motor o no. En máquinas que yo las puedo usar, ¿no es cierto?, para amolar, ¿sí?, para hacer tareas de tornería, ¿sí? En vehículos, porque yo dentro de un vehículo también tengo piezas, tengo engranajes, ¿sí?, y si estoy reparando un vehículo o haciendo un mantenimiento de un determinado vehículo rural, ¿sí?, o en la industria, como puede ser un autoelevador, también voy a tener riesgos que son de índole mecánico, ¿sí?
y en lo que son los dispositivos de elevación. Y cuando hablamos de dispositivos de elevación, hablamos de los puentes grúas, por ejemplo, de las grúas, de las plataformas levadizas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las lesiones que a mí me producen la exposición a riesgos mecánicos, o los agentes, ¿no es cierto?, de riesgos mecánicos? Pueden producirme aplastamientos, ¿sí? Pueden producirme proyección de materiales, porque algo se salió, ¿sí?, de su eje, y de repente rebotó sobre mi cabeza, o sobre parte del cuerpo, ¿sí? Puede producirme fricción o abrasión, ¿sí?, por el contacto. Puede producirme, ¿sí?, un punzonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que toqué algo que es un elemento punzocortante, ¿sí?, y me produjo una pinchadura, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un clavo, ¿sí? Yo me clavé un clavo en el dedo, toqué algo, ¿sí?, que tenía un clavo y me lo incrusté en el dedo. Entonces ahí se produce un funcionamiento, ¿sí? Profe, lo que sería fricción o abrasión serían como chispas. Eso es cuando vos tocas algo que por fricción, ¿no es cierto?, te puede llegar a producir, por ejemplo, una quemadura, ¿sí? O sea, algo que está dando vueltas o se mueve a tantas revoluciones, ¿no es cierto?, y que vos lo tocaste sin querer, y esa fricción, ¿no es cierto?, o abrasión, te produce una lesión cutánea, por ejemplo, puede ser una quemadura, ¿sí? Bien. Ya vamos a buscar imágenes para que ustedes los vean, quédense tranquilos. Bien, ahora, puedo tener, ¿no es cierto?, una lesión por un impacto, ¿sí? Cayó algo y me impactó, ¿sí? O esa proyección de material, de algo que salió disparado, impactó en parte, ¿no es cierto?, de mi cuerpo, en alguna zona de mi cuerpo, ¿sí? Puedo tener lesiones por arrastre, se enganchó algo en algún rodamiento y me arrastró, ¿sí? Arrastró la mano, arrastró parte del pie, me arrastró el cuerpo entero, ¿sí? Puedo tener por corte o seccionamiento, o sea, se cortó una parte de algún miembro o directamente se seccionó, que es una amputación, ¿sí? O puedo tener un cizallamiento, que es una rotura, ¿sí?, del hueso. O sea, cuando yo estoy colocando, por ejemplo, o metí la mano entre dos cilindros, ¿sí?, o entre dos partes, que van en sentidos, ¿no es cierto?, opuestos, ¿sí?, me puede llegar a producir una rotura de algún hueso, ¿no? Por lo general siempre son en los miembros superiores, ¿no? Manos, antebrazo, brazo y demás, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de aplastamiento, ¿sí?, nosotros tenemos zonas dentro de la máquina o zonas dentro de los puestos de trabajo, ¿sí?, que representan un peligro de aplastamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que puede ser que los objetos, ¿sí?, se muevan unos sobre otros, ¿sí?, y que si yo inserto o yo cruzo por ahí, ¿sí?, se vaya a producir algún tipo de aplastamiento, que puede ser miembros superiores, miembros inferiores, cuerpo entero, ¿sí? Si de repente hay puertas mecánicas que se abren y se cierran, ¿sí?, y yo crucé donde hay un peligro de aplastamiento, ¿sí?, porque hay dos objetos que se están moviendo, ¿sí?, uno sobre otro, ahí puedo quedar atrapado y puedo quedar aplastado, ¿sí? Cualquier parte del cuerpo puede quedar aplastada entre dos objetos, ¿sí? Por lo general, las lesiones que se producen son en los miembros superiores, ¿sí? Ahora, puede haber lesiones de cuerpo entero. Cuando hay un aplastamiento de cuerpo entero, ¿sí?, o de la cabeza, por ejemplo, ¿sí?, ahí es donde obviamente se puede llegar a producir la muerte, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las zonas donde me indican a mí aplastamiento, que son las zonas que tienen que tener mayor protección, ¿sí?, que no solamente va a ser una barrera y una señalización, sino algún otro tipo de mecanismo,
¿sí? Y no una parada de emergencia, si apretar la parada de emergencia, no, una vez que la persona entró, ¿sí? Pasó esa zona, traspasó esa zona, no me sirve de nada apretar la parada de emergencia desde afuera porque la persona ya quedó aplastada. Entonces lo que tengo que hacer es colocar dispositivos de seguridad, ¿sí? Antes de la zona que puede producirme un determinado aplastamiento, ¿sí? Bueno, el cizallamiento, que ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Tengo dos objetos, ¿sí? Están muy juntos esos objetos, ¿sí? Yo incorporo alguna parte del cuerpo, algo queda atrapado, ¿no es cierto? Y ahí se produce, ¿sí? La amputación, la fractura, ¿sí? De algún tipo de miembro, ¿sí? Atrapamientos o arrastre, esto es lo más común, ¿sí? Arrastre, yo estoy usando anillos y estoy trabajando con pinzas de arrastre casualmente, ¿sí? Donde a mí me están diciendo que yo no puedo usar ningún tipo de joyería, ni puedo usar bufanda, ni puedo usar relojes, nada, ¿sí? Que esté en contacto o en cercanía con una parte en movimiento, ¿sí? Que eso pueda tomarlo, atraparlo, la bufanda, el pañuelo, el anillo, y que me produzca, ¿no es cierto?, un arrastre, y que yo termine con un dedo menos, ¿sí? O muerta, porque ha habido casos en que va a tanta velocidad esa parte de la máquina que atrapa parte de la ropa siempre tiene que estar, los puños, ¿no es cierto? Las camisas tienen que tener puños, ¿sí? Y la camisa o la remera tiene que estar metida dentro del pantalón, porque si queda algo suelto, obviamente eso atrapa, ¿sí? Y es lo que voy a acompañar al movimiento de la máquina, ¿sí? Y me va a producir la muerte. Hay muchos videos y hay muchas imágenes. Yo no las he puesto porque son bastante sensibles, pero si ustedes quieren las buscamos y las vemos, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, accidentes reales y no dibujos. Y yo tengo esa precaución de no poner por una cuestión de respeto, ¿no es cierto?, a la sensibilidad del otro, ¿sí? Pero se puede buscar videos donde ustedes vean accidentes que han sido captados por cámaras de seguridad, ¿sí? Donde la persona ha sido arrastrada y completamente y ha quedado, obviamente, ha perdido la vida, ¿sí? Porque cuando es arrastrada completamente, ahí no tenés una lesión que puede llegar a ser permanente o una lesión que se vaya a curar. Esa persona arrastrada y metida dentro de una máquina en movimiento, una máquina importante, ¿sí? Pierde la vida directamente, ¿sí? Después tenemos las proyecciones de líquido, proyecciones de sólido, ¿sí? Cuando hablamos de proyecciones de sólido, no es solamente cuando se nos rompió a nosotros un disco de una moladora que va a saltar si no tiene la protección. También estamos hablando cuando estamos trabajando, ¿sí?, con ciertos elementos, ¿sí?, o ciertos objetos que cuando yo estoy accionando sobre ese objeto, llámese una madera que la estoy pasando con la sierra sin fin, todo eso que sale, esa viruta, ¿sí?, se transforma en una proyección de un sólido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar? Anteojos de seguridad para que esa viruta no ingrese a mis ojos, ¿sí? Por ejemplo. Y con los líquidos pasa exactamente lo mismo. Si voy a estar trabajando en lugares donde hay un riesgo de proyección de un aceite hidráulico, por ejemplo, ¿sí?, que me pueda quemar, dependiendo de la temperatura, o me pueda dañar los ojos, la ley de Murphy es así, ¿no es cierto? Saltó algo, ¿dónde va para al ojo? Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar o la máscara facial, como habíamos hablado ayer, una careta, ¿sí? O voy a usar una protección ocular, dependiendo el tipo de tarea que estoy haciendo, ¿sí? Y del sólido proyectado. Parte de viruta de metal, viruta de madera, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué son las medidas de seguridad? Son medidas que yo voy a tener en cuenta, que van a venir desde el diseño, ¿sí?, de la máquina. Ya la máquina viene con un diseño de seguridad, ¿sí? Y después van a ser las otras medidas que yo voy a incorporar, ¿sí?, dependiendo del tipo de riesgo que vaya a ver yo. Y es como hablábamos ayer, hay máquinas que ya han quedado obsoletas y que en su momento, cuando se compraron, no tenían todos los dispositivos de seguridad, ¿sí?
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si estoy viendo que hay máquinas obsoletas que les faltan dispositivos de seguridad, lo que voy a hacer es velar para que se pongan esos dispositivos faltantes, que pueden ser guardas, resguardos, ¿sí? Más allá de la señalización, ¿sí? La ley a mí me dice que en los lugares donde no se pueda poner ningún tipo de protección, porque altera el proceso productivo o porque puede ocasionar otro tipo de riesgo, yo tengo que poner señalización, ¿sí? Por ahí es contraproducente, la señalización tiene que ser grande, no una cosa chiquitita, ¿no? Pero por ahí es contraproducente, porque vos decís, no le puedo colocar un mecanismo, ¿sí?, para aislar ese riesgo, porque no me lo permite el proceso productivo, porque no me lo permite la máquina, ¿sí? O sea, no tengo cómo hacer un enclavamiento, entonces, pum, le pongo una señalización donde me diga prohibido meter la mano, ¿sí? Pero siempre tenemos factores contribuyentes, que los vimos el año pasado, factores que son externos y que pueden hacer a externos, ¿no es cierto?, a la empresa y también internos en la empresa, y que pueden hacer que esa persona, ¿sí?, cometa un acto inseguro. ¿Estamos? Entonces, siempre que se pueda, hay que evaluar la posibilidad de decir, bueno, no se puede colocar esto, porque no tengo cómo o dónde colocarlo, ¿qué otro tipo, ¿sí?, de resguardo o qué otro tipo de seguridad le puedo incorporar a esa máquina? ¿Sí? ¿Le puedo colocar algún sistema, algún sensor de movimiento que cuando apenas pase la puntita del zapato, la máquina ya se detenga? Sí, le podemos incorporar, o no, no le podemos. Bueno, listo, analicemos. Siempre hay que analizar con otras personas, no nosotros solos, ¿sí? O sea, con un trabajo en equipo, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo llegar yo a incorporarle para evitar, ¿sí?, algún tipo de daño por ese riesgo mecánico? ¿Estamos? No nos quedemos con el solo hecho de decir, ah, bueno, pero está la señalización puesta. Tuvo un accidente, ah, pero estaba la señalización, ¿sí? Hay factores que contribuyen a que una persona pueda llegar a distraerse, ¿sí?, y cometer ese acto inseguro, ¿sí?, por lo cual después tenemos que pagar consecuencias. La familia que perdió una persona, ¿sí?, y nosotros como empleadores, ¿sí?, que tenemos baja laboral y tenemos toda una serie de despiores porque una persona falleció, ¿sí?, por una medida de seguridad que no estaba tomada correctamente. ¿Estamos? Entonces no nos quedemos con el tema de lo que dice la ley, la señalización. Busquemos siempre, ¿sí?, si en el diseño, en su fase de construcción no está, de incorporarle nosotros, ¿sí?, algún tema, algún tipo de protección, ¿sí?, a esa máquina o a ese equipo, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de las medidas de seguridad, yo voy a tener medidas que están dentro de la máquina, ¿sí?, que es lo que se llama la prevención intrínseca, ¿no es cierto? O sea, con esa protección que está en la máquina, que está integrada, yo lo que hago es reducir o posiblemente eliminar el peligro, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser esa medida de seguridad? Una protección, ¿sí?, más la advertencia, ¿sí? Una protección que puede ser un dispositivo de seguridad, ¿sí?, puede ser resguardos, ¿sí?, pueden ser barreras, ¿sí?, una advertencia donde yo voy a colocar señalética, donde voy a colocar instrucciones que pueden ser las famosas loop, que son las lecciones de un punto, en lo que hace a calidad, que yo también, más allá de la calidad, lo puedo usar en higiene y seguridad, hacer una lección de un punto que la gente, bien grande, que la gente vea todos los días cuando va a trabajar, ¿sí?, que hay instrucciones técnicas que hago y que no debo hacer, ¿sí? O sea, es una advertencia, ¿estamos? Y después tengo que tener disposiciones que van a ser suplementarias o que van a complementar, ¿no es cierto?, a esas medidas de seguridad que ya vienen integradas a la máquina. Y esas disposiciones van a ser, por ejemplo, las capacitaciones, ¿sí?, un programa de mantenimiento, ¿sí?,
que sea del orden preventivo, ¿sí? Y no correctivo, la colocación de una parada de emergencia, ¿sí? La colocación de un dispositivo de rescate, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo tareas en espacios confinados, ¿sí? Que yo necesito sí o sí, si voy a descender o voy a entrar en un lugar que es confinado, que tiene una única entrada y una única salida, necesito tener un dispositivo de rescate en caso de que me descompense ahí abajo, ¿sí? O si estoy trabajando en una excavación, ¿sí? Más allá de la submuración o lo que fuera, necesito tener ese equipo complementario o ese dispositivo de rescate que es complementario, ¿sí? Y las capacitaciones y los procedimientos de trabajo seguro, ¿sí? Después voy a tener esas medidas de seguridad que no vienen integradas a la máquina, ¿sí? Y que yo las voy a incorporar de acuerdo al riesgo observado, como puede ser una protección personal. A ver, no tiene, la máquina emite un ruido, ¿sí? El ruido se midió y es alto, entonces yo voy a incorporarle a esa persona un elemento, un dispositivo, ¿sí? De protección auditiva, ¿sí? La máquina está trabajando con zonas que tienen una temperatura X, que me pueden ocasionar quemaduras. Entonces yo que voy a colocarle al operario un guante térmico cuando vaya a manipular, ¿sí? Esa zona de la máquina. La máquina tiene, por ejemplo, eh, riesgos, ¿no es cierto?, de que se vaya a cortar una manguera y que por esa manguerita salga aceite, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a incorporar al trabajador una protección en sus ojos para que no se dañen en caso de que haya una proyección de fluido, ¿sí? Y acá también voy a poner, ¿sí?, en práctica el procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Voy a poner en práctica los instructivos de acción, ¿sí? Y voy a poner en práctica los permisos de trabajo cuando estoy haciendo actividades especiales, como una soldadura, como un trabajo en altura o en un espacio confinado, ¿sí? ¿Qué otra medida de seguridad voy a adoptar? El mantenimiento preventivo, ¿sí? Y obviamente hacerle saber a la gente, mediante las capacitaciones, cuáles son las normas de trabajo seguro que tienen para esa área. Sin dejar de colocar también, ¿sí?, la cartelería, porque puede ser que integrada la máquina intrínseca ya venga con cartelería, ¿sí?, de seguridad, no meter la mano, peligro que acá es zona caliente, pero yo a eso le tengo que anexar más información, ¿sí? Y esa información va a estar dada en la cartelería, ¿sí? Obligatoriedad de usar los elementos de protección personal, ¿sí? Prohibición de meter la mano en tal lugar, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando hablamos de guardas y resguardos, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Primero, que nosotros vamos a tener como probabilidad de accidentología ante el riesgo mecánico, ¿sí?, manos aplastadas, brazos aplastados, dedos cortados, ¿sí?, problemas en la vista porque me cayó una sustancia que es una sustancia corrosiva, entonces yo tengo un daño en la retina, en lo que fuese, ¿sí? Y después necesito saber cuál es la meta que yo persigo colocando, ¿no es cierto?, un resguardo, ¿sí? Primero, ¿cuál es la razón? Evitar todo esto, ¿sí? Que yo tenga un accidente de trabajo, ¿sí? Y después, ¿cuál es? Prevenir, ¿sí? Yo con esto, ¿qué hago? Colocando guardas o resguardos. Prevenir, ¿sí?, que haya lesiones en partes del cuerpo. Todo esto está enmarcado en la ley. ¿Dónde lo voy a ver? En el capítulo 15 del decreto 351, reglamentario de la ley 19.587, ¿sí? Donde a mí me dice que máquinas
o herramientas que se usen en los distintos establecimientos tienen que estar seguras, ¿sí? Ahora, si esas máquinas representan algún riesgo, no se pueden usar sin una protección adecuada. Cuando hablo de protección adecuada, no solamente hablo de elementos de protección personal, en el caso de que esa máquina emita calor y pueda tener una quemadura, ¿eh? Estoy hablando de elementos de protección colectiva, ¿sí? Esa protección adecuada son EPP y elementos de protección colectiva. ¿Cuáles van a ser los elementos de protección colectiva? Las guardas, los dispositivos de paradas de emergencia o los microswitch o dispositivos de seguridad, ¿sí? ¿Qué me dice el artículo 104? Que todo motor que me pueda originar un riesgo tiene que estar aislado, donde yo le voy a poner un cierto resguardo, ¿sí? Para que la persona que no sea del área, incluyendo también a la que sea del área, ¿sí? No vaya a tener algún tipo de riesgo al acercarse a ese motor, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué me va a decir el artículo 105? Que todo lo que esté dentro de las transmisiones, ¿sí? Tienen que tener protecciones. Si yo tengo poleas, hay que incorporarle un pool de poleas. Si tengo correas, ¿no es cierto? Tengo cadenas, hay que incorporarle protecciones que me cubran esas correas, ¿sí? Esas cadenas, ¿sí? Lo mismo va a pasar para los engranajes, ¿sí? O para los árboles de leva. Todo lo que tenga una transmisión, ¿sí? Que genere un riesgo tiene que estar protegido, ¿sí? Y tengo que evitar con esa protección que el operario o el trabajador se pueda llegar a accidentar por cercanía, ¿sí? Con la operación de esa transmisión, ¿sí? ¿Qué me dice, por ejemplo, el 107? Me está diciendo que ante un riesgo mecánico, ¿sí? Sí o sí, de manera obligatoria, ¿sí? Yo tengo que ponerle dispositivos de seguridad que sean parte integrante de la máquina, ¿sí? Que no me entorpezcan la tarea, ¿sí? Que no me interfieran en el proceso productivo, que no me interfieran en la visual del trabajador, que no me genere obstáculos, ¿sí? Que no me genere, ¿sí? Riesgo ergonómico, ¿sí? Que me protejan también no solamente de un atrapamiento, un corte, sino que también de la proyección de un sólido o de un fluido, ¿sí? Y que a su vez no sean riesgosos por sí mismos. O sea que yo le metí una protección o le metí un dispositivo de seguridad, pero resulta que me está generando un riesgo, ¿sí? Entonces, no es cuestión de decir, le pongamos el dispositivo, le metamos el enclavamiento, no. Hay que ver, hay que definir, hay que hablar, hay que consultar también a las personas que trabajan en la máquina, ¿sí? Yo me acuerdo la forma que teníamos nosotros de trabajar en la fábrica con el área de mantenimiento, siempre uno tiene que hacerse amiga de la gente de mantenimiento, porque ahí es donde están los conocedores, ¿no? los técnicos mecánicos. Cuando encontrábamos un sector de una máquina, o se incorporaba un sector nuevo en la máquina, que cuando hacíamos las auditorías, decíamos, acá esto me va a traer un riesgo por esto, por esto y por esto, llamábamos al área de mantenimiento, nos juntábamos con 2 o 3 mecánicos, y veíamos, decir, bueno, ¿qué es lo que querés, Mariana? Mira, necesito que esto esté resguardado. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo no lo voy a diseñar porque no sé cómo diseñarlo, tengo la idea. Ahora el diseño, ¿sí? O sea, la confección de lo que yo quiero, de mi idea, la tiene que hacer alguien que sepa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Agarramos cartón, y con el cartón envolvíamos y veíamos, ¿no es cierto?, cómo podíamos generar esa protección, ¿sí? Cómo se abría, cómo se cerraba, qué otra cosa le podíamos incorporar. La dejábamos puesto el cartón, ¿sí? Que me recubría esa área que era riesgosa.
Y obviamente veíamos con el cartón puesto cómo se manejaba la gente, si eso no interfería en el proceso productivo, si no le ocasionaba a lo mejor que tuviese que estirarse, y en ese estiramiento obviamente iba a tener una inclinación o una lateralización del tronco, ¿sí? O una extensión de los brazos y los antebrazos, produciendo abducción, con lo cual me generaría un riesgo ergonómico. Entonces, le preguntábamos también al trabajador, porque obviamente le poníamos el cartoncito, le poníamos una cinta de peligro, porque eso estaba viéndose qué es lo que íbamos a poner, ¿no? Entonces la gente tenía que estar informada que ahí había un riesgo, y que eso no era una protección, era un cartón solamente. Entonces, cuando la gente le preguntaba, me decía, mira, ¿te resulta cómodo, te resulta fácil trabajar más de la observación? Y la gente nos decía, sí, no hay ningún problema. Recién ahí se construía, se fabricaba, ¿sí? O se mandaba a pedir o se fabricaba directamente ahí con la gente nuestra de mantenimiento, se compraba lo que hacía falta y se hacía, ¿sí? Y recién ahí se colocaba. La mejor manera, porque ya nos había pasado otra vuelta, que habíamos dicho, hay que ponerle unas puertas laterales, ¿sí? Esas puertas laterales tienen que tener un dispositivo, o sea, un microswitch, cosa de que cuando vos la abras, ¡pum!, la máquina se pare, ¿sí? Y eso te evite un riesgo que era de amputación, un riesgo complicado. ¿Qué pasaba? Pusimos la protección, pero no tuvimos en cuenta que en esa máquina teníamos 3 maquinistas, ¿sí?, que son los que intervenían en esa zona, el resto no, el resto de los trabajadores de la máquina no, pero sí 3 maquinistas que eran los autorizados a intervenir en esa zona, de distintas alturas, ¿sí?, y con textura física. Entonces, lo que para un trabajador resultaba formidable, ¿sí?, al otro trabajador le generaba un riesgo, ¿sí?, y le molestaba a la hora de trabajar. Entonces, pusimos la protección sin consultar al resto de la población interviniente, ¿no es cierto?, el otro maquinista, y resulta que la semana, cuando pasamos, ¿sí?, la protección se había quitado. Entonces yo decía, a ver, invertimos en algo porque se quitó. La volvimos a poner. Pasaba la otra semana, ¡pum!, la protección se sacaba. Listo, se hizo una reunión con los maquinistas y decían, ¿qué pasa? Y ahí es donde nos dimos cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que es muy alta para mí, entonces yo cuando tengo que hacer algún tipo de maniobra, tengo que estirarme de tal forma que me molesta, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos, la quitamos, ¿sí? Hicimos lo del cartoncito, la pusimos a una determinada altura, decir, bueno, a ver, al que era más alto, ¿le generaba un riesgo? No, seguía trabajando sin problema. Al que era más bajito, ¿le generaba un riesgo? No, ya estaba en una posición cómoda. Perfecto, se adecuó esa protección que se había fabricado, se volvió a colocar y todos felices y contentos. Nunca más se volvió a retirar, ¿sí? Entonces, cuando el artículo a mí me está diciendo que no tiene que constituir un riesgo en sí misma, ¿sí?, y que además no me tiene que ocasionar otro tipo de riesgo, como puede ser un ergonómico, ¿sí?, habla de esto, ¿sí?, que a la hora de hacer una protección o de encargar una protección para una determinada máquina o un determinado sector, yo tengo que tener en cuenta estas cosas también. Si no pasa, que se retiran, ¿sí? El operario que esa protección le molesta a su tarea diaria, la va a sacar, ¿sí?, por más que sepa que hay un riesgo. Va a ser cuidadoso. Nunca tuvimos un accidente en esa máquina mientras la protección no estuvo. La gente era muy cuidadosa y sabía que ahí había un riesgo, ¿sí? El tema es que vos no sabés, ¿sí?, no te podés confiar de que la gente es cuidadosa y sabe cuál es el riesgo, ¿sí?, porque hay otros factores, vuelvo a repetir, que contribuyen a la generación de un accidente. Cuando esos factores actúan y se produce el accidente, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prevenir, no esperar a que ocurra, ¿sí? Ahora, en esa prevención, ¿sí?, ¿qué hago? Junto al común denominador, que son los que van a estar trabajando en ese determinado lugar, que a mí me van a ayudar a que mi idea se pueda materializar sin que limite la visual, sin que le produzca un riesgo ergonómico, sin que sea contraproducente a su tarea cotidiana, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Cuando yo hago tareas de mantenimiento,
¿sí? Una cosa es la operación de la máquina, el trabajador, el maquinista, el ayudante, lo que fuera, la operación de la máquina in situ, y después son las tareas de mantenimiento de esa máquina, ¿sí? Entonces, mientras lo opero, tengo que tener cuidado. Ahora, cuando le voy a realizar un mantenimiento, ¿sí? En ese mantenimiento también yo tengo que tener recaudos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a incluir en ese mantenimiento? ¿Sí? Condiciones de seguridad. ¿Cuáles van a ser esas condiciones de seguridad? Máquina detenida, ¿sí? Donde yo le ponga un bloqueo y una señalización. Un bloqueo neumático, un bloqueo mecánico y un bloqueo eléctrico, ¿sí? Valla de seguridad, una cinta roja de peligro delimitando el área donde se está realizando las tareas de mantenimiento, ¿sí? Entonces, no solamente voy a tener un riesgo mecánico en el uso o en la manipulación, sino también lo voy a tener asociado a las tareas de mantenimiento, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profesora. Espero que... Ahí está. Bien. ¿Qué me dice el artículo 109? Me dice que toda máquina que esté rota, ¿sí? O que esté funcionando de manera riesgosa, y esto es lo que yo acá les decía, tiene que ser señalizada con la prohibición de su manejo, ¿sí? Por trabajadores no encargados de su reparación. O sea, ¿qué hago? La máquina está rota, le estoy haciendo un mantenimiento, ¿sí? ¿Qué hago? Le coloco un vallado de seguridad, ¿sí? Prohíbo que ingrese gente que no es del área de mantenimiento. ¿Pero me quedo solamente con el vallado? No, es lo que les decía anteriormente. Voy a poner, ¿sí? Dispositivos, ¿sí? Que son de bloqueos. Entonces, voy a delimitar el área. En esa área solamente va a entrar la gente que está reparando la máquina, nadie más, ¿sí? Le voy a poner señalización y le voy a poner bloqueos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que venga otra persona, ¿sí? Y me encienda esa máquina. ¿Estamos? ¿Sí? Y que yo tenga un accidente porque la máquina, ¿sí? No tenía el bloqueo adecuado o no tenía la delimitación de peligro adecuada, ¿sí? Entonces vino Pepe y encendió la máquina, ¿sí? Cuando de repente había gente que estaba trabajando en esa máquina. Entonces, si yo no tengo forma o la gente no está informada de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Lo más probable es que ocurra, ¿sí? Un accidente. Con las herramientas pasa exactamente lo mismo, no solamente con las máquinas. Con las herramientas la legislación me dice lo mismo, ¿sí? Yo tengo que usar herramientas que estén hechas en materiales que sean aptos, ¿sí? Y que a su vez esa herramienta sea segura, ¿sí? Y que una vez que la herramienta se desgastó, ¿sí? La tengo que cambiar por otra herramienta, ¿sí? O sea, si la herramienta, una de sus partes está rota, está desgastada, la sustituyo, ¿sí? Si el martillo tiene el mango de madera y ese mango ya está astillado y demás, listo, se cambia el martillo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer además? Voy a instruir a los trabajadores, voy a capacitar a los trabajadores en el uso correcto de las herramientas, ¿sí? Entonces, si el martillo se hizo para martillar, yo no voy a utilizar un martillo para, no sé, sacar algo, ¿sí? O la pinza. Ah, no tengo martillo, voy, traigo la pinza y martillo con la pinza. No, para martillar, ¿sí? Se usa un martillo, no una pinza. La pinza se usará para sacar algo, ¿sí? Pero no para hacer un golpe sobre alguna superficie, sobre algún objeto, ¿sí? Entonces, uso cada herramienta de acuerdo a la función que cumple, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Yo tengo que instruir y tengo que capacitar a los trabajadores en el uso correcto de esas herramientas, ¿sí? Bien. Ahora hablemos de lo que son los resguardos, los tipos de resguardos que yo tengo. ¿Qué es un resguardo? Resguardo es lo que a mí me va a delimitar una zona de peligro. O sea, es un dispositivo que me encierra el riesgo, ¿sí? Ahora, al encerrarme ese riesgo, ¿qué hace?
impide que la persona entre en contacto con él, ¿sí? Entonces acá vemos en el fondo, ¿sí?, un brazo robótico, un brazo mecánico, ¿sí?, que se va a mover seguramente tomando material y depositando en el otro lado, que se le puso un resguardo con ciertas características, ¿sí?, que a mí me permite ver lo que está pasando adentro, ¿sí? Ahora, el trabajador que está del lado de afuera de ese resguardo, ¿sí?, no está en contacto con el riesgo que yo veo acá adentro, por ejemplo, ¿sí? Ahora, dentro de lo que son resguardos de máquina, ¿sí?, yo tengo que tener en cuenta que ese resguardo, esa protección, no solamente me tiene que evitar el contacto, ¿sí?, con la parte operativa, la parte donde estoy trabajando, sino también con las partes que me generan transmisión. Acá yo tengo, ¿sí?, un tornillo sin fin, que obviamente va a tener un resguardo. Si bien el trabajador no está trabajando en una zona activa, ¿sí?, pero si yo esto lo dejo sin protección, se transforma, ¿sí?, en una alta probabilidad, ¿sí?, de un atrapamiento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a tener, ¿sí?, resguardos que van a ser fijos, donde yo voy a colocar, por ejemplo, ¿sí?, acá, ¿sí?, en un cubrepolea, ¿sí?, un resguardo que va a ser fijo, ¿sí?, que va a ser permanente. ¿Estamos? Pero si ese resguardo que yo le incorporé, que es permanente porque lo voy a soldar, ¿sí?, me evita, ¿sí?, que yo pueda acceder a esta zona, ¿me sirve o no me sirve ese resguardo fijo? Porque si la polea se cortó, o si la polea está desgastada por luz, si se cortó, el resguardo va a impedir que esa polea chicotee y me golpee. Pero si yo le incorporo un resguardo fijo, permanente, y yo tengo que cambiar la polea, ¿me sirve ese? No. Resguardo fijo permanente, no. Exactamente. Ahora, ¿le puedo incorporar a ese resguardo fijo tornillos? Para poder retirarlo en caso de cambiar la polea, es lo más aconsejable. Exactamente. Exactamente. Entonces yo puedo tener algo fijo que está encerrado adentro, ¿sí?, que está todo soldado, donde no lo voy a ver, ¿sí?, que va a estar en la parte interna de la máquina, y cuando yo voy a colocar, ¿sí?, un resguardo fijo, por ejemplo en una polea, lo más recomendable es que ese fijo, ¿sí?, tenga algunos elementos donde yo pueda fijarlo, que los pueda retirar, ¿sí?, en el caso del cambio de la polea. Ahora, esos elementos fijos, como un tornillo, ¿sí?, me va a impedir que el trabajador saque y ponga este resguardo como él quiera, ¿sí? O sea que yo, para sacar este resguardo, sí o sí necesito usar una herramienta, que va a ser un destornillador, ¿sí? Entonces, por soldadura, prácticamente un resguardo fijo hoy en día en máquina no se usa, ¿sí?, en la parte operativa. Ahora, yo le puedo poner un resguardo que sea fijo, no se va a sacar a menos que yo use una herramienta, ¿sí? Eso me limita el riesgo, pero a su vez me permite que yo, usando el destornillador, lo pueda retirar para cambiar la polea si es que está desgastada. ¿Se entendió? Sí, profesor. Dificultando que el retiro sea fácil de hacerlo, digamos. Exactamente. Definitiva, O sea, lo va a retirar una persona que posee esas herramientas, y esas herramientas, ¿quién las va a poseer? Mantenimiento. Porque un destornillador lo puede tener cualquiera en la máquina, ¿sí? Ahora, ¿qué le vas a poner? Cierto enclavamiento que solamente lo puede retirar la persona habilitada para retirarlo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien, Bien. profe. Ahora, Algo sería ponerle una bisagra y un candado.
Sí, pero el candado puede ser violado también, ¿sí? Yo el candado lo puedo sacar, ¿sí? O sea, vos lo que te conviene acá, esto que es envolvente, ¿sí? Porque esto es un dispositivo fijo envolvente, lo que te conviene es enclavarlo con tornillos, ¿sí? Y que ese tornillo lo pueda sacar un tornillo X, ¿sí? Que lo pueda sacar solamente la persona que posee esa herramienta. Ese destornillador X solamente usado para ese tornillo X, ¿sí? Porque el candado se falsea, el candado lo puedo retirar, me olvidé de la llavecita, y el candado ahí quedó. En cambio con el tornillo no, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tener cuidado. ¿O dónde usas un candado? Cuando haces un bloqueo, ¿sí? Ahí usas un candado, un precinto. Por lo general se usan candados, ¿no? En bloqueos neumáticos o bloqueos mecánicos o bloqueos eléctricos. Usas candados, ¿sí? Porque solamente la llave la tiene la persona que ha candado eso, ¿sí? Y vos sabés que la responsabilidad es de la persona que está interviniendo en esa máquina, otra persona no puede meterse. Pero acá en estos enclavamientos, si vos le pones un candado, ¿sí? Corres riesgo de que ese candado se deteriore, se rompa, después no se vuelve a cambiar, ¿sí? Y eso lo puede abrir y cerrar cualquier persona, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profesor. Bien, estos son, obviamente, resguardos fijos que envuelven, ¿sí? Envuelven, encierran la zona del riesgo. Ahora, fíjense que es en modo de rejilla, o sea que yo puedo ver lo que está sucediendo adentro, no es un resguardo ciego, ¿sí? Puedo ver lo que sucede adentro, me encierran, me delimitan, ¿sí? Esa zona peligrosa, ¿sí? Y puedo ejercer la tarea sin ningún tipo de riesgo, ¿sí? Acá tenemos otros resguardos que son fijos, pero que son distanciadores. El anterior era un envolvente, que puede ser esto o puede ser esto, ¿no? ¿Sí? En un centro de mecanizado, vos que tenés todo envolvente y tenés las puertas, ¿no? Y las puertas tienen sus dispositivos de seguridad. Cuando abrís la puerta, actúa el microswitch y separa lo que está adentro, ¿sí? Ahora, dentro de los fijos, vos también podés llegar a tener no solamente un envolvente, sino un distanciador, ¿sí? Entonces, ese distanciador, ¿sí? Lo que hace es que vos no metas o no estés cerca de esa zona. Fíjate que la zona peligrosa que va a estar acá, donde yo estoy moviendo el mouse, ¿sí? No está completamente encerrada. Pero vos no te acercas mediante este distanciador, ¿sí? No te acercas a la zona peligrosa, ¿sí? O sea, te aleja del riesgo. No proteges al 100% la zona en sí, pero le aplicas un resguardo fijo que te distancia de esa zona riesgosa, ¿sí? Después vamos a tener los resguardos móviles, que son, obviamente, los que se pueden abrir, son articulados, abro y cierro, sin ningún tipo de herramienta, ¿sí? Necesaria, que es acá donde vos le pones un dispositivo de enclavamiento o un microswitch, ¿no? Entonces vos esto lo podés abrir y cerrar, pero acá, ¿sí? Tenés algo que se enclava a esta parte, ¿sí? Y que cuando vos levantas esta protección, ¿sí? Esto se para. ¿Vamos? Y después tenés los fotoeléctricos, que vos que pones sensores, ¿sí? Un haz de luz que corre acá, que vos no lo ves, entonces podés trabajar sin ningún problema, que no le podés a lo mejor poner este tipo de móvil o un resguardo fijo, porque estás alterando, ¿no es cierto? O sea, estás ocasionando alguna otra alteración dentro de lo que es la tarea del proceso productivo. Entonces, ¿qué haces? Le incorporás, ¿sí? Una luz, un haz de luz, que cuando algo pasa ese haz de luz, ¿sí? Mano o lo que fuera, automáticamente, ¿sí? Se activa la fotocélula que tiene, ¿no es cierto? Y separa esa máquina, ¿sí? Estos pueden venir en la zona de trabajo, que es anterior a la zona del riesgo, y también tenés otros resguardos fotoeléctricos que son en el piso, ¿sí?
que también son limitadores, dependiendo del tipo de actividad. Entonces, cuando vos traspasás el haz de luz en el piso, tu pie lo traspasa, automáticamente la máquina se para, o esa zona de la máquina se para. Por lo general se usa ese tipo, ¿no es cierto?, que son los de pie, cuando vos tenés grandes bobinas, ¿sí? Estás trabajando en zona con grandes bobinas, donde no le podés poner un resguardo, porque ¿sabes? Es una cosa terrible, entonces le pones ese tipo de resguardo fotoeléctrico, ¿no? A una distancia X de la bobina, donde tenés el haz de luz, que si algo penetra ese haz de luz, automáticamente, ¿sí?, se detiene la máquina. Después tenés los resguardos regulables, ¿sí?, que pueden ser fijos o pueden ser móviles, y el tema es que vos lo podés regular de acuerdo al tipo de tarea que estás haciendo, ¿sí? Entonces lo ajustas a la posición de la tarea. Si estás trabajando en esta zona, ¿sí?, el resguardo va acá, a medida que va subiendo, ¿sí?, el resguardo va subiendo también, ¿sí? Entonces eso hace que vos estés alejado del peligro, ¿sí?, pero que se pueda regular. Porque si no, estás trabajando, ¿sí?, con un resguardo, a lo mejor que puede ser removido, pero dependiendo del tipo de tarea que vos estés haciendo, si no se puede mover, ¿sí?, te ocasiona un riesgo. Que puede ser que estés trabajando y te estés con la lateralización del tronco o con una inclinación del tronco. Entonces, estos se van regulando a medida que vos vas realizando la actividad, ¿sí? Y acá están con los dispositivos de enclavamiento, que acá vemos en la imagen, ¿no es cierto? Yo voy a tener acá el dispositivo, entonces si abro la puerta, el dispositivo se acciona, ¿sí? Y si se acciona el dispositivo, la máquina se para, ¿sí? Son barreras que se van a interponer entre el operario y la zona peligrosa de la máquina. Y fíjense lo que he puesto acá. Por lo tanto, ¿sí?, elegir, ¿sí?, ese tipo de resguardo siempre va a depender, ¿sí?, de la necesidad y de la frecuencia de acceso que yo tenga a esa zona, ¿sí?, que es riesgosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar, ¿sí?, un diagrama. ¿Qué voy a hacer en este diagrama? Para poder saber qué tipo de resguardo necesito. Primero voy a decir, ¿tengo algún tipo de órganos que se muevan, ¿sí?, dentro de mi máquina y que sean accesibles? O sea, que la gente pueda acceder a esos órganos en movimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Si no tengo nada en la zona de la máquina, entonces yo no necesito incorporarle ningún tipo de resguardo, ¿sí? Ahora, si yo tengo, ¿sí?, órganos vivos, órganos móviles, ¿qué voy a hacer? Voy a ir. Se debe acceder ocasionalmente para operaciones de ajustes, mantenimiento, programación, etcétera, ¿sí? ¿Ocasionalmente accedo? Sí, sí, en ocasiones accedo. Perfecto. Ahora, ¿estas operaciones que yo hago son frecuentes? No, son de vez en cuando tengo que cambiar una correa, cuando tengo que verificar cada cuánto, y no, esto se hace cada 3 meses o se hace cada 6 meses, listo. Entonces de ahí voy a ver si necesito un resguardo fijo, ¿sí?, o si necesito un resguardo móvil que tenga algún tipo de dispositivo o microswitch, dependiendo. Si a mí me dice que se hace cada 6 meses, le pongo un resguardo fijo con tornillo. Si a mí me dice que esta operación es frecuente porque la estoy haciendo una vez al día, le voy a poner un resguardo móvil que tenga bisagra, pero que cuando yo abra ese resguardo se active el micro de seguridad, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, si esas operaciones son frecuentes, también voy a tener, ¿sí?, que pensar si yo abro ese resguardo, si se detiene, ¿sí?, esa máquina o se detiene esa parte de la máquina, ¿sí? Ahora, si me dice que no, yo tengo que colocarle un resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento y bloqueo. Si me dice que sí tiene, ¿sí?,
le coloco de igual manera y controlo de igual manera, ¿sí?, dispositivos que sean móviles y con enclavamiento, ¿sí? O sea que la única forma en donde yo le voy a colocar un resguardo fijo o un móvil, ¿sí?, que ahí tengo que ver cuál de los dos, es cuando esas operaciones, ¿sí?, son poco frecuentes, ¿sí? Veo cuál es la frecuencia. Si es una vez cada 6 meses, si es una vez cada año, resguardo fijo. Si la frecuencia me disminuye y es una vez por mes, o es una vez al día, o lo que fuera, entonces le voy a colocar móvil con enclavamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo en cuenta? Si yo cuando abro ese resguardo, ¿sí?, si se detiene la máquina, ¿se detiene o no se detiene? ¿Sí? Si no se detiene la máquina y yo tengo accesibilidad a esa parte peligrosa, le voy a poner el resguardo, ¿sí? Ahora, si se detiene la máquina, lo mismo tiene que tener resguardo, pero ¿qué voy a hacer yo? Controlar ese resguardo, ¿sí? Por otro lado, hemos estado hablando del acceso, ¿sí? Por otro lado me dice, si existen estos órganos móviles accesibles, ¿sí?, si se debe acceder a los mismos durante el normal funcionamiento de la máquina. O sea, ¿qué quiere decir? La máquina funciona, yo accedo al mismo. No, no accedo al mismo mientras la máquina funciona. Perfecto, resguardo fijo. Ahora, no, sí accedo a la máquina, ¿sí? ¿Cómo lo haces? ¿Continuamente? Sí. Listo, si lo haces continuamente, un resguardo que sea autorregulable, ¿sí?, o un resguardo de regulación manual, ¿sí? Ahora, no lo hago continuamente, ¿sí? O sea, para el proceso productivo, para yo poder realizar, ¿no es cierto?, algún tipo de proceso, no es continuamente. Entonces, perfecto, no es continuamente, pero ¿cómo accedes? ¿Sí? Cada vez que inicias un ciclo de trabajo, ¿sí?, cada vez que estás haciendo una carga o descarga de algún tipo de material que ingresa a la máquina, ¿cómo lo haces? Y abro el resguardo, perfecto, bien. Ahora, cuando abrís ese resguardo, ¿sí?, ¿te permite tener accesibilidad? Sí me permite. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vamos a poner un resguardo, ¿no es cierto?, móvil, con un dispositivo de enclavamiento, o le voy a poner un resguardo que esté asociado al mando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le dé la orden, ¿no es cierto?, para cambiar algo, ¿sí?, se detenga la máquina. Ahora, si al abrir ese resguardo yo no tengo, ¿sí?, si al abrir esa parte donde yo estoy alimentando la máquina en el proceso productivo, en el inicio, al final, o en la alimentación, en la carga, lo que fuera, si yo no tengo, ¿sí?, un resguardo que evite que las personas vayan a tener contacto con esa parte, sí o sí le tengo que poner resguardos con dispositivos de enclavamiento y bloqueo, ¿sí? Esto lo tienen que leer bien, lo tienen que analizar bien, ¿sí?, a la hora de colocar, ¿sí?, los resguardos en máquina, para saber qué le pongo y qué no le pongo. ¿Accedo todos los días? Sí, no accedo todos los días. ¿Cada cuánto vas a acceder? Esta es la frecuencia. En función de esa frecuencia, veo si es fijo o es móvil, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, la frecuencia es diaria. Bien, cuando vos accedes, cuando abrís la puerta, ¿se paró la máquina? No se paró, listo. Le tenés que poner un enclavamiento, ¿sí? Dentro del proceso productivo, ¿sí?, ¿cada cuánto lo haces? ¿Sí? Vos tenés que acceder a la máquina porque es necesario en el proceso productivo o es necesario para que la máquina funcione. Sí tengo que hacerlo. Bien. Existe, ¿sí?, primero, ¿cada cuánto ingresás? ¿Sí? Existe, una vez que vos ingresás, cuando abrís las puertas, una vez que ingresás, existe
en esa acción continua de alimentar la máquina con la materia prima, con el subproducto, lo que fuera, ¿sí? ¿Existen resguardos? Vos abrís, ¿existe algo? No. Listo, le vamos a colocar, ¿sí? Ahora, cuando haya existencia de resguardos, ¿sí?, y enclavamientos, lo que yo tengo que hacer es un mantenimiento, ¿sí?, un seguimiento a esos enclavamientos y a esos resguardos, que forman parte de nuestras auditorías diarias, semanales, mensuales, ¿sí? Voy a ver, cada cuánto voy a hacer una auditoría de resguardos y micros de seguridad. La voy a hacer una vez al mes, listo. Señores, el día 2 de junio vamos a hacer auditoría de todo lo que son resguardos de máquinas, de herramientas, y vamos a hacer dispositivos de paradas de emergencia y de seguridad. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir ese día, ¿sí?, a la máquina, con alguien que te va a acompañar, un supervisor, el jefe del área, el que esté con vos, el delegado gremial, el que sea, de tu comité interno de seguridad, ¿sí? Vas a ir y vas a decir, señores, vamos a levantar la protección. Levantamos la protección. ¿Paró o no paró? ¿Sí? Check. Se hace un check, ¿sí? ¿Paró? Perfecto, listo. ¿No paró? A ver qué pasó. Y ahí nos damos que está roto. No, mirá, está vencido, está descolocado, le falta un tornillito, le metimos una cinta, le pusimos algo que lo obstruya. Listo, check. En tal dispositivo se observa tal cosa, ¿sí? ¿Para qué? Para que después yo, con ese informe de auditoría interna que estoy haciendo, lo dé a conocer a las personas intervinientes, ¿sí?, y de manera urgente e inmediata se solucione ese desvío que yo encontré. ¿Entendemos hasta ahí? Sí, profesora. Bien. ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito que cumplan los resguardos? ¿Sí? Primero, que cuando sean fabricados, ¿sí?, sean resistentes y sean sólidos, ¿sí?, sobre todo resistentes. O sea, no voy a usar cualquier material o no voy a comprar algo, ¿sí?, que esté hecho de cualquier material que no sea resistente, ¿sí? Que esa seguridad, ¿sí?, que ese dispositivo, ese resguardo, ¿sí?, no me ocasione otro tipo de peligros o de riesgos que sean, ¿sí?, por aparte, un daño colateral. Sí, le metí una guarda de seguridad, ¿sí?, un resguardo, pero resulta que me ocasionó un riesgo ergonómico. O el resguardo impide que yo vea más allá, ¿no es cierto?, del puesto de trabajo. Y yo necesito sí o sí mirar lo que sucede adentro. Perfecto, ¿sí? Que ese resguardo no pueda violarse de manera fácil, ¿sí? Tengo que ver la forma de que eso no se burle, ¿sí? Que estén ubicados de tal forma que a mí me permita tener una distancia prudencial con la zona de peligro, ¿sí? Que a mí me permita ver ese ciclo del proceso productivo, ¿sí? Que a mí me permita que yo pueda cambiar o sustituir partes cuando se rompan. Entonces, si yo le voy a poner a un cubre polea, a una polea, le voy a poner un enclavamiento fijo soldado, no me sirve, ¿sí? O sea, yo tengo que ponerle algo que puede ser un fijo, pero con tornillos, ¿sí?, que me permita a mí, si se rompe algo, poder sacar esa protección y sustituir esa parte que se rompe, ¿sí? Pero que a su vez, ¿sí?, más allá que a mí me permita sustituir esas piezas rotas, ¿sí?, me delimite, ¿sí?, me ayude a delimitar el área peligrosa del trabajador, ¿sí?, sin que el trabajador venga y me saque ese resguardo. O sea que para sacar ese resguardo necesita el empleo de herramientas específicas, ¿sí? Y que a su vez, ese resguardo que yo estoy colocando, en el caso de que haya proyecciones de partículas o proyecciones de fluido, ¿sí?, evite
que eso llegue a la persona. ¿De qué forma? Reteniendo, ¿sí? Captándolo, ¿sí? Limitándolo. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Profesora. Bien. Bien, profe. Acá tenemos, por ejemplo, un esmeril de banco, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener la piedra, ¿sí? A veces tenemos una piedra acá y de este lado tenemos un cepillo, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros tenemos, primero en principal, en esta zona de acá, una guarda, ¿sí? Una protección, ¿sí? Que esto me protege, me cuida, me limita, ¿sí? El acceso a lo que es el eje o la tuerca, ¿sí? Entonces, esta protección que tiene acá, este resguardo, ¿qué impide? Que si yo estoy trabajando con ropa suelta o con alguna cosa que se puede enganchar ahí, ¿sí? Me ocasione un accidente en la mano, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa tiene? Esta base acá, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para que yo apoye la herramienta, ¿sí? O apoye lo que yo vaya a trabajar, la pieza, ¿no es cierto? El objeto con el que yo vaya a trabajar. Porque si yo no tengo este apoyo, se me puede resbalar, y si se resbala, se cae, tengo un accidente porque se cayó, ¿sí? O si se cae y se resbala, ¿sí? Mi mano puede rozar la pieza. Entonces necesito sí o sí tener el apoyo de eso, ¿sí? Con lo cual yo voy a trabajar, ¿sí? Pregunta, y ante un eventual descuido ahí, esa base impediría, digamos, que atrape, qué sé yo, no sé, algo de la ropa, por ejemplo, ¿no? Esto de acá, Sí, claro, exactamente, porque vos asentás la pieza acá, directamente, ¿sí? Y vas amolándole y dando la forma que vos querés, ¿sí? Entonces eso impide tener la voz al aire libre, así, sin apoyo de la gravedad. Entonces, o se te resbala y tu mano, ¿no es cierto?, va a parar a la piedra, o te engancha, ¿sí?, parte de la ropa, por ejemplo, ¿sí? Entonces no solamente te va a servir para apoyar, sino para evitar, ¿no es cierto?, que se enganche el puño, por ejemplo, ¿sí? Y después vas a tener esta guarda acá arriba, que lo que hace es impedir que en el caso de que se rompa la piedra, ¿sí?, los pedacitos que vayan a salir como partículas, ¿sí?, como proyecciones, ¿sí?, se incrusten en el trabajador, ¿sí? Entonces, estas son las protecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un lugar que tiene este tipo de herramienta de banco, ¿sí? Profe, disculpe. Sí, En la imagen anterior faltó el otro tipo de protección. El que está levantadito. ¿cuál? Ese también es un tipo de protección ocular. Este que está acá arriba. Sí, exactamente. La- Ese se dobla, se pliega. Esto vos lo bajás, ¿no es cierto? Y con eso evitás que las chispas, por ejemplo, te peguen en los ojos, ¿sí? Ahora, Claro, vos claro. para realizar trabajo con el esmeril, ¿qué tenés que usar? Más allá de esto, usás la protección facial, ¿sí? La ¿Sí? protección personal. Pero, muy buena observación, que me faltó ponerle acá la flechita, ¿sí? Pero, ay, perdón, estoy tomando mate, me ahogué con la yerba. Esto, lo que vos haces es bajarlo, ¿sí? Y esto evita que esas chispas que salen de acá, ¿sí?, te vayan a pegar en la cara, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí, No yo sé quién tengo uno, habló. por eso estoy atento a esa parte. ¿Quién habló? Lucas. Muy bien, Lucas. Muy bien por tu observación. Bien. Estas son máquinas que nosotros podemos adquirir, ¿no es cierto?, en el mercado para hacer algún tipo de trabajo en casa, donde tenemos la sierra circular. Esta sierra, por ejemplo, tiene esas protecciones que son, que se van adaptando de acuerdo al corte que yo voy haciendo, ¿sí? Donde se va a ir levantando o se va bajando. Estas están geniales. Después tenemos, por ejemplo, los serruchos portátiles, que también tienen toda esa protección acá arriba, ¿sí?, para evitar que en el caso de rotura esto salga despedido, ¿sí?, como fragmentos, e impacten en el rostro o en el cuerpo del trabajador, ¿no? Acá tenemos otro tipo de serrucho, ¿no es cierto?, de ángulo recto, donde acá también tenés la protección. Esta protección también, a medida que vas
trabajando se va levantando, ¿sí? Y después tenés la sierra caladora, donde tenés la protección aquí, ¿sí? Para evitar casualmente también que se llegue a romper el serruchito, ¿sí? Y que haya proyección, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos, les retiran esto. Yo he visto un montón de herramientas que vienen con estas protecciones, son herramientas nuevas, y cuando vos vas, sobre todo en obras de construcción, y esto lo han retirado, porque les molesta, porque necesitan hacer las cosas más rápido, entonces la mejor forma es retirárselas, ¿sí? Y esto es gravísimo error, porque esto te está protegiendo en el caso de que esto se rompa, ¿sí? Las sierras de mesa, donde yo puedo empujar esa madera con algún adminículo, ¿sí? Que esto habíamos visto el año pasado, me acuerdo, en un trabajito práctico, ¿se acuerdan que yo les había dado? Con sierras y demás, qué podían hacer ustedes para evitar, ¿sí? Qué riesgos había, y qué podían hacer ustedes para evitar, por ejemplo, una carpintería, ¿sí? Y después tenemos en los tornos, que por lo general nosotros vemos el torno así pelado, común y corriente, ¿sí? Pero el torno debiera tener esta guarda, ¿sí? Que yo la puedo levantar porque tiene unas bisagritas, y esto es lo que hace, ¿sí? Es que este trabajador, ¿sí? Esté protegido, más allá de tener los elementos de protección personal, esté protegido ante chispas, ¿sí? O algún tipo de proyección, ¿no es cierto?, con alguna partícula, ¿no es cierto?, de lo que yo estoy tornando, ¿sí? Las sierras de mesa, para evitar que el trabajador se lastime, donde tienen un resguardo que es contragolpe, ¿sí? Aquí. Entonces evitamos, ¿sí? Que la mano ingrese, es autoajustable, ¿sí? Y nosotros evitamos, esto es de acuerdo al grosor, ¿sí? Nosotros evitamos el ingreso de la mano. Ahora, ¿qué hacemos? Le colocamos, obviamente, aquí una trabita de seguridad, ¿sí? Una morcita, para evitar que esto se mueva también, ¿sí? Esto es también imprescindible usar en el área de, cuando estamos trabajando con elementos que se pueden llegar a mover cuando estoy haciendo algún corte, ¿sí? Porque si esto se mueve, obviamente hay un riesgo si no tiene la protección adecuada, ¿sí? Ahora, para las prácticas seguras, ¿qué voy a tener en cuenta? Por ninguna razón yo tengo que sacar los resguardos, ¿sí? La única forma que yo puedo quitar un resguardo es si el supervisor de turno, el jefe del área, ¿sí? Me dijo que lo sacara porque tengo que hacer un mantenimiento o porque tengo que hacer alguna corrección, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, para sacar ese enclavamiento, más allá del permiso de ese superior, ¿sí? La persona que va a retirar ese resguardo tiene que estar preparada, ¿sí? Para poder retirar ese resguardo, ¿sí? O sea, no cualquiera retira un resguardo, ¿sí? Y después, ¿sí? Ese resguardo se va a retirar, ¿sí? Si es que a la máquina le ocasiona algún tipo de inconveniente, ¿sí? Entonces, si la máquina no está trabajando debidamente por la protección que yo le he puesto, le voy a retirar el resguardo pura y exclusivamente para adecuarlo o para colocar a otro que sí se adapte a esa máquina, ¿sí? Ninguna máquina, esto es en la teoría, ¿no? Porque esto es expectativas versus realidad, como todas las cosas, ¿no? Pero ninguna máquina tiene que accionarse o poniéndose en marcha, ¿sí? Si los resguardos no están en condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Si falta el resguardo, en teoría la máquina no se puede encender. Si el dispositivo de seguridad está dañado o no existe, en teoría esa máquina no puede funcionar, ¿sí? Si el resguardo que tiene es deficiente, porque yo puedo poner un resguardo pero no es deficiente, ¿sí? Si ese resguardo es deficiente o tiene algún tipo de defecto, ¿sí?
En teoría, la máquina tampoco debería arrancar, ¿sí? Ahora, cuando yo retiro resguardo o dispositivo para hacerle ajuste, para repararlo, ¿sí? Para lo que fuera, ¿sí? La máquina debería tener, ¿sí? Su bloqueo y señalización correspondiente. Y a ese bloqueo y señalización le voy a agregar la delimitación del área, en teoría, ¿sí? Y toda persona que esté realizando, ¿sí? Tareas de reparación, tareas de adecuación o la operación de la máquina, ¿sí? No debe usar ropa suelta, ¿sí? Ni debe usar bufandas, ni pañuelos, ni anillos, ni relojes. Todo esto es siempre en teoría. ¿Por qué? Porque a la hora de ver la realidad, de expectativas versus realidad, vos te encontrás, y a mí me pasó un montón de veces, con gente que está trabajando en la máquina en zonas que son riesgosas, ¿sí? Y que tiene anillo. Entonces vos le decís, no trabajes con el anillo puesto, pero mi mujer me va a retar. Pero tu mujer no está acá en el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando estés operando la máquina, te sacás el anillo, lo guardás en el bolsillo del pantalón, ¿sí? Y cuando te retires te volvés a colocar el anillo, ¿sí? Y por ahí me ha pasado ver gente que sí, yo entiendo que en el invierno hace frío, ¿sí? Pero trabajando en zonas, ¿sí? Que tienen un determinado riesgo, ¿sí? Con bufandas. Entonces vos querés decir, sacate la bufanda porque no podés trabajar en esta máquina con la bufanda puesta, pero tengo frío, ¿sí? Y por ahí me ha pasado de hacer auditorías y encontrarme una máquina que me doy cuenta que está siendo reparada porque a lo mejor veo trapos sucios, ¿no es cierto? O algunas piezas por ahí dando vuelta, pero esa máquina, cuando la vas a observar, no tiene la delimitación de seguridad y mucho menos un bloqueo o señalización. Entonces, vos no sabés si hay alguien trabajando debajo de esa máquina o dentro de esa máquina, ¿sí? Porque no tiene absolutamente nada que te indique qué es lo que está pasando con esa máquina. Entonces, por eso digo, es expectativa versus realidad. Y me ha pasado también, ¿sí? De ir y verificar y encontrarme que los micros estaban anulados, ¿sí? O encontrarme, pasar y encontrarme la máquina con sus puertas abiertas. En teoría, una máquina que esté así, en esas condiciones, no puede estar en funcionamiento. Pero es lo que pasa en higiene y seguridad. Prima la productividad antes de la seguridad, ¿sí? Por eso que tenemos que estar muy atentos cuando nosotros hacemos los informes, siempre hacer alusión a lo que dice la legislación. Entonces, cuando yo presento un informe de auditoría donde encontré máquinas que no tienen sus correspondientes protecciones, o que esas protecciones han sido retiradas y no se volvieron a colocar, ¿sí? O que esas protecciones tienen los micros que están anulados, yo en ese reporte hago alusión, ¿sí? Al capítulo que me habla de máquinas de herramientas, ¿sí? Donde hay una obligatoriedad porque hay una ley, yo tengo un marco legal. Entonces, si esa persona se llega a accidentar, legalmente la empresa puede tener un dolor de cabeza muy grande, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicuelos? Bien, profe. Bueno, Muy bien. Perfecto, vamos profe. a quedar aquí. Ya tengo la garganta vengo de dar clases de la licenciatura, tengo la garganta muy, pero muy tomada ya. Vamos a quedar entonces en esta presentación. Esperen un cachito. Bueno, quedan Profe, varias. Sí. disculpe, yo o sea, no llegué a prestar atención, pero o sea, ¿a qué se refiere con las paradas de emergencia? Si me Bueno, pudiera dar algún ejemplo. ahora vamos a ver, espérame que yo puedo buscar aquí, ¿sí? Para que ustedes vean que es una parada de emergencia. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Estas son paradas de emergencia, ¿sí?
Por lo general tienen una base en color amarillo, ¿sí? Y el botoncito, que es la parada, ¿sí? En color rojo. ¿Esto qué me indica? Que si la máquina en el sector donde yo estoy trabajando, ¿sí? Ocurre, por ejemplo, que se trabó algo del proceso productivo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es accionar esa parada de emergencia, ¿sí? Fíjense, acá tenemos nosotros un tablerito de comandos, donde tengo, por ejemplo, aquí el encendido, acá tengo algunas llaves, ¿sí? De encendido, apagado, regulación, acá tengo el encendido, acá tengo el apagado, y esta es mi parada de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ocurre algo en la máquina, que se trabó algo, ¿sí? Papel, algodón, tela, plástico, lo que fuera que yo estoy produciendo, antes de intervenir lo que voy a hacer es presionar esa parada de emergencia, que esa parada de emergencia me va a parar, ¿sí? Como dice bien la palabra, ese sector de la máquina, ¿sí? Ahora, hay paradas de emergencia que cuando vos las presionás te paran toda la máquina, ¿sí? Y eso no es bueno, porque cuando hay una parada de máquina, por lo general, después hay una pérdida asociada de materia prima. Porque cuando la máquina vuelve a arrancar, ¿sí? En ese arranque de máquina vos tenés una pérdida de materia prima, ¿sí? Que puede ser... Más la rotura de la máquina. ¿Cómo? Más las roturas de máquina, ¿no? Porque cuando paras máquina también está incorporada la rotura de máquina. Exactamente. Vos tenés una pérdida asociada, ¿no es cierto? Un desperdicio asociado a una parada de máquina. Entonces, si vos tenés una parada de emergencia, ¿sí? Que vos la vas a accionar cuando haya una emergencia, que la emergencia puede ser una obstrucción en la máquina, donde vos tenés que intervenir, o también puede ser un accidente, ¿eh? Una persona metió la mano donde no debe, y está aullando los alaridos, ¿qué hace? Apretás la parada de emergencia y la máquina automáticamente para y puede llegar a destrabar, ¿sí? Para que vos retires la mano o no, ¿sí? Ahora, muchas veces cuando se acciona la parada de emergencia ante un accidente ya es demasiado tarde, ¿sí? Dependiendo la zona. Si vos metiste y es un atrapamiento, presionando la parada de emergencia, se para, se abre, por ejemplo, cilindros, ¿no es cierto? Y permite el descanso, pero vos ya tenés una zona afectada, ¿sí? Ahora, no te sirve de nada si estás trabajando solo en una máquina, ¿sí? Y estás aullando hasta que venga tu compañero a accionar la parada de emergencia, ¿sí? Chao, caput. Estamos, un dedo menos, una mano menos, una lesión. Entonces, Profe, sí. entonces la parada de emergencia cortaría también la parte mecánica, Exactamente. no solo la parte eléctrica. Exacto, la parada de emergencia te para la máquina, te para ese sector, ¿sí? Entonces te corta la parte, digamos, mecánica, ¿sí? O sea, Vi algunas máquinas que tienen un pedal. Es también, un pedal sí, sí, grande, sí, sí, rojo, sí. la base Ujú. amarilla con un botón rojo. Exactamente, Funciona como parada de emergencia, me dijeron. exactamente, exactamente. Que si vos estás trabajando con ambas manos y manipulando dispositivos, lo que fuera, ¿sí? Ante alguna situación, vos con el pedal, ¿sí? Paras la máquina. ¿Estamos? También tenés en los enclavamientos, por ejemplo, viste que por ahí a vos la ley te dice que tienen que ser, ¿no es cierto?, inviolables, ¿no? Entonces vos por ahí decís, bueno, no, pero tengo presionado con una mano la parada de emergencia, ¿sí? Y con la otra intervengo, ¿sí? Hay paradas de emergencia que son usando las dos manos. Entonces vos para que puedas intervenir en la máquina necesitas las dos manos, ¿sí? Entonces presionás con las dos manos y recién ahí podés intervenir. Eso es lo que es una parada de emergencia, ¿sí? O sea, ante una emergencia usas la parada. Ahora, voy a dejar de compartir esto y voy a buscar para que ustedes vean, por ejemplo lo voy a volver a compartir. Estos son dispositivos de enclavamiento, ¿sí? Colocas esta partecita, colocas esto en una parte de la máquina y colocas esto en la otra parte, por ejemplo en puertas, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que entrar acá adentro,
Cuando esto está dentro, la máquina funciona sin ningún problema. Ahora, cuando vos abrís esa protección, ¿sí? Al salir, ¿sí? Este enclavamiento, la máquina se tiene que parar. Ahora, cuando una máquina, una vez que se para, no tiene que presentar inercia. Si yo abrí las puertas, ¿sí? Y la máquina sigue andando lentamente, hay una inercia, ¿sí? El enclavamiento o el dispositivo de seguridad o el micro de seguridad funciona cuando yo abrí o levanté y automáticamente corto. Si hay una inercia, no me sirve. Tengo que regularlo de tal forma, ¿no es cierto?, que corte automáticamente, ¿sí? En seco. Porque esa inercia también me puede producir accidente de trabajo, ¿sí? Y después tengo otros micros, acá por ejemplo, y yo voy a ver el enclavamiento, ¿no? O sea, acá tengo esta partecita, cuando yo cierro esta puerta, esto ingresa, ¿sí?, al dispositivo, entonces la máquina va a funcionar sin ningún problema. Cierro la puerta y le tengo que apretar el botoncito verde que arranque, ¿sí? Porque no es que cerré y empezó a funcionar. Cierro y le doy arranque de nuevo. Ahora, cuando yo abro la puerta, ¿sí?, la máquina se tiene que parar automáticamente. Acá tengo otro, ¿sí?, donde seguramente acá toca ese botoncito, entonces cuando cierro, al tocar el botoncito, ¿sí?, la máquina va a seguir funcionando sin problema. Cuando abro, deja de pulsar ese botoncito, y al dejar de pulsar, la máquina se para, ¿sí?, automáticamente. Y no sé si tengo algún otro por aquí. Hay un millón de estos dispositivos de seguridad. A ver, quiero mostrarles, a ver si encuentro aquí. A ver. Aquí no está. Este. Aquí. Bien, ahí les vuelvo a compartir. Acá tenemos dispositivos de seguridad, ¿no es cierto?, que son los que tienen láser o esa fotoenclavamiento, en donde yo tengo acá una máquina que está resguardada, ¿sí?, pero a su vez me limita el ingreso, ¿sí?, un haz de luz. Entonces, si yo traspaso ese haz de luz, directamente este brazo robótico se para, ¿sí? Lo mismo pasa aquí. Tengo esta zona que es peligrosa, entonces yo voy a tener una delimitación por un haz de luz. Una vez que pase a la zona roja, ¿sí?, la máquina se para. Acá pasa lo mismo y acá pasa lo mismo, ¿sí? O sea, esos haces de luz, ¿sí?, son los que hacen que la máquina se pare, ¿sí? Acá tenemos otra imagen, ¿sí?, donde tengo un área de seguridad, o sea, un área que es, digamos, riesgosa. Entonces, acá fíjense que le han puesto, ¿sí?, la franja amarilla y negra, que esto a mí me está diciendo que tengo que tener precaución, porque acá hay un peligro, puede no hay un peligro, y tiene acá a los costaditos el haz de luz, que no se ve, ¿sí? Esto no se ve. Ahora, el trabajador, cuando traspasa ese haz de luz para hacer algún tipo de mantenimiento, maniobra o lo que fuera, ¿sí?, porque a lo mejor el brazo robótico está funcionando mal, ¿sí?, se activa ese haz de luz y me detiene inmediatamente el brazo robótico, ¿sí? Esto se usa no solamente para lo que es trabajos, ¿no es cierto?, con este tipo de brazos, sino para cualquier tipo de trabajo que implique un riesgo, que yo no le puedo poner, ¿sí?, un dispositivo de seguridad fijo, móvil, adaptable, lo que fuera. Entonces la única forma es con el haz de luz, ¿no es cierto?, el láser, que se activa, o sea, es un sensor que se activa al romper ese haz de luz, ¿sí? O también pueden ser sensores de movimiento, ¿sí?, donde se detecte un movimiento en la zona, ¿sí?, directamente esa área de trabajo o esa máquina
separan. ¿Sí? ¿Estamos, chicuelos? Sí, profe.